Tito, primer capítulo del versículo 5 al 9, y dice así: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Qué difícil, ¿verdad? Contradecir a los que contradicen. Pero si no sabes la palabra bien, ¿cómo vamos a poder? Primero hay que aprender bien la palabra y luego, bueno, ayúdanos, Señor, a corregir a los que contradicen. En los siguientes 4 versículos, Pablo menciona las cualidades no negociables y dadas por revelación divina para pastores, es decir, para ancianos y para obispos por igual. Estos líderes de la iglesia deben tener reputación públicas, intachables y deben ser aprobados en 4 áreas específicas: moralidad sexual, liderazgo familiar, carácter general y habilidad para enseñar. No se puede permitir que un hombre no calificado en todas estas áreas ejerza el ministerio como anciano en una iglesia. Un anciano no debería ser llamado a rendir cuentas ni ser colocado bajo custodia, por así decirlo, a causa de alguna acusación moral o espiritual. Pablo no está hablando de tener perfección y ausencia total de pecado, sino que declarando que los líderes en la iglesia de Cristo no deben tener defectos pecaminosos en sus vidas que justifiquen el poner en duda su virtud, su justicia o su piedad, de tal modo que sean acusados con justa razón. La primera cualidad específica para un anciano es que sea marido de una sola mujer. Ser marido de una sola mujer se requiere a la singularidad de la fidelidad de un hombre a la mujer que es su esposa, e implica pureza sexual tanto fuera como dentro de la relación. La segunda calificación específica para el ministro de los ancianos que se menciona aquí es el liderazgo familiar. Un hombre que no puede dirigir a su propia familia en lo espiritual y moral no está calificado para dirigir una congregación entera. Una tercera categoría específica de cualidades para el ministerio de ancianos tiene que ver con su carácter general. En estos 2 versículos, Pablo elabora una lista de 5 atributos negativos y 6 atributos positivos que deben dirigir al pastor. Irreprensible. Esta cualidad no es opción, sino una necesidad absoluta, necesidad absoluta, porque, como se indica varias veces en el capítulo anterior, en la lección que dimos anterior, los pastores no solo deben enseñar la verdad, sino que también deben demostrar que llevan vidas que constituyen ejemplos de piedad para sus rebaños. El obispo cumple su función de liderazgo como administrador de Dios. Ha sido designado para tal oficio sagrado por el Espíritu Santo y, como es el caso típico, es afirmado en él por la Iglesia. Como administradores de Dios, los ancianos tienen que rendirle cuentas por todo lo que hacen o dejan de hacer en la dirección y servicio de la Iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El primer atributo negativo específico que debería caracterizar al anciano fiel es que no debe ser soberbio ni voluntarioso. Un anciano calificado no es dado al vino. En cuarto lugar, un líder calificado no es pendenciero, es decir, no es camorrista ni combativo. Por innecesaria que parezca esta prohibición, no era poco común en tiempos del Nuevo Testamento que los hombres arreglaran disputas a puñetazos con palos y piedras. A diferencia de ello,
Todo cristiano es especial aquel siervo, en especial aquel siervo en Dios que ocupa posiciones de liderazgo, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Que Dios, porque por nuestra cuenta sabemos que es imposible. En quinto lugar, un anciano calificado no es codicioso de ganancias deshonestas. Pasando a la característica positiva de su carácter general, un pastor debe ser, en primer lugar, hospedador. En segundo lugar, un pastor debe ser sobrio, aunque aquel que es sobrio está al mando de su mente, tiene control de las cosas en las que piensa y hace. No permite que las circunstancias o la inmoralidad o necedad de otros le distraiga y desvíen su atención e interés. En cuarto lugar, un pastor debe ser justo. Dikaoios es una palabra distinta a lo que es justo, ¿verdad? Lo que Dios, la justicia de Dios. Vamos a explicar esta justo, ¿vale? Una palabra común en el Nuevo Testamento. Denota aquello que es apropiado, correcto y ajustado, por lo cual también se traduce recto. Puesto que puede hacer referencia a justicia general, lo cual parecería estar fuera de lugar en esta lista de características específicas, aquí podría verse su significado en el sentido de ecuanimidad, el compromiso a entender y aplicar todo lo que es justo y equitativo. El pastor también debe ser santo. La sexta y última cualidad positiva de un pastor es la de ser dueño de sí mismo. Lleva por fuera una vida ejemplar debido a que se somete al control del Espíritu Santo en su interior. En el versículo 9 trata el ministerio básico de un anciano fiel, a saber, el de ser maestro, que corresponde a lo que un anciano fiel está llamado a hacer. La predicación y la enseñanza son bastante semejantes en contenido y se distinguen ante todo por la naturaleza de su presentación. La predicación es proclamación pública de la verdad que tiene el propósito básico de mover la voluntad de los oyentes a responder. La enseñanza se dirige más a hacer que la mente entienda. La predicación incluye admonición y exhortación, mientras que la enseñanza tiene que ver con iluminación y explicación. Con mucha frecuencia las dos funciones se superponen y son indistinguibles, como es en el caso de muchos pasajes de la carta de Pablo, así como en otras partes del Nuevo Testamento. Puesto que la predicación y la enseñanza de las Escrituras son dones espirituales que Dios otorga en su soberanía a sus siervos por medio del Espíritu Santo, y debido a que los pastores deben ser aptos para enseñar, la conclusión clara es que todo anciano está dotado de alguna manera y comisionado por el Espíritu Santo para tal fin. El fundamento de la enseñanza efectiva de la palabra es el entendimiento que el mismo pastor tiene de esta revelación y su obediencia a ella. El siervo de Dios debe tener una lealtad inconmovible a las Escrituras. Debido a que tiene un profundo conocimiento personal de la palabra de Dios y una lealtad exclusiva a ella, el pastor llega a adquirir las cualidades para el ministerio bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo, para ejercer su don de predicar y enseñar esta palabra en la iglesia. En sentido positivo, el pastor debe exhortar a los creyentes con sana enseñanza. Debe fortalecer al pueblo de Dios en su conocimiento y de obediencia a la palabra. Me es necesario... pasó, ¿no? He dado... Perdón porque he dado otro botón. Iba a poner los comentarios y he dado a pausar el live. Permitidme. Digo, tengo que comenzar, ¿no? Como siempre, hay que advertir.
Vamos a hacer ejercicios de vez en cuando sobre algunas prédicas para que os deis cuenta cuando la prédica o la enseñanza está dirigida a Cristo o cuando la prédica o la enseñanza está dirigida al hombre. Bueno, si ese hombre está en Cristo, está bien, ¿no? Porque podemos perfectamente decirle, mira, tienes todo lo que necesitas para poder lograr esto, lo que hemos hablado hoy, ¿verdad? Una persona dice, wow, yo tengo las ganas, yo tengo el sentimiento, a mí se me da bien, yo quiero pastorear. Bueno, si está en Cristo, y el Espíritu Santo está poniendo eso, ese don, está poniendo esas ganas, porque no es fácil, ¿eh? No es sencillo y no es algo. Para algunos piensan que ser pastor es ser el líder y aquí todos me sirven. Eso es otra cosa distinta. Y por eso hay tantas iglesias, tantos sitios, ¿verdad?, que son tan raros y que están produciendo tanto estorbo a tantas personas. No, en realidad un pastor es puesto, no, yo no quiero ser pastor, pero el Espíritu Santo pone en mí el ser pastor y entonces ahora en Cristo pues, es algo que en realidad es el Espíritu Santo el que está obrando en mí. Claro, me da el gozo de hacer lo que hago, me da la capacidad para hacer lo que hago. Ahora aquí Pablo está colocando a Tito para que organice las iglesias y que vea que esas personas que están llevando las iglesias tengan un patrón. Y ahí es donde hemos visto, ¿verdad?, el patrón, que no sea, ¿verdad?, solo una mujer, que hablamos un poco de eso, que no sea dado el vino, o sea, todas estas características que hemos estado viendo y que, pues, podemos repasar y que vamos a volver a repasar en el segundo live más. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Está diciendo, no está hablando al hombre. Ah, ¿tú quieres ser pastor? Tienes que ser todo esto. Porque si el hombre quiere ser pastor, pero no está en Cristo, perdón, voy a encender el aire. No está en Cristo, por mucho que lo intente, por mucho que lo intente, no va a ser su culpa, está dirigido por un corazón engañoso que le está animando a que se ponga como pastor para cuando esté como pastor hacerle caer y llevarse a toda la congregación. ¿Es culpa del pastor? No, es culpa de que todavía no está en Cristo y ha sido engañado y está en Cristo. Esto es un problema porque no lo hacen aposta. Estos pastores que están ahí queriendo pastorear con mucha dificultad y que se encuentran con que a veces no pueden porque su propio corazón, porque su propia mente, por sus propias circunstancias, no le permiten, porque no tienen la gracia, no están. Sí creen que tienen el Espíritu Santo, sí creen que Dios está, sí están dirigiendo a la iglesia de esa forma, pero no lo son. ¿Y sabéis cuál es el conflicto más gordo de todo esto? Que no es fácil saber si se está o no se está en Cristo. Porque digo, el corazón nos engaña. O sea, en el mismo momento en el que yo digo, uy, estaré en Cristo, el corazón dice, ay, que voy a perder el control. Porque la posición donde entramos en Cristo es una posición de muerte. Yo muero a mí mismo. Me doy cuenta que yo no soy nada. Yo era pastor antes de estar en Cristo. Y, y Dios parece que me dio muchos dones y muchos talentos. Y sí, los talentos me los dio porque son inamovibles, pero dones no tenía ninguno. ¿Qué dones tenía? Los que el corazón me permitía. Me permitía, ¿verdad?, el tener, el querer, pero en realidad yo quería liderar y quería, ¿verdad?, ser útil para Dios. Había un orgullo dentro de mí que yo no podía quitar por mis propias fuerzas y que yo notaba, pero era normal porque, ¿cómo lo sé? ¿Cómo lo quito si soy yo? Claro, es la frase que siempre decimos, he nacido así, ¿cómo voy a cambiar? Yo soy así. Claro, pero es que el pastor no es como ha nacido, el pastor ahora es un nuevo nacido en el espíritu y es el espíritu el que está haciendo esto. ¿Ok? Entonces, punto número 1 y claro definido. Hay un montón de pastores que están ejerciendo el pastorado sin haber nacido.
Ah, ¿qué estás diciendo? ¡Qué locura! Mira, ¿cómo se llaman los pastores que dirigen a los testigos de Jehová? Porque aquí la mayoría, bueno, habrá algún católico, no digo nada, pero algún testigo de Jehová no hay. Bueno, ¿cómo se llaman las personas que dirigen a los miembros de las congregaciones de los testigos de Jehová? Pastores. Esos pastores tienen el Espíritu Santo. ¿Esos pastores han nacido de nuevo? No. Ahora ellos, ¿qué creen? Creen que tienen el Espíritu de Dios, creen que Dios le ha puesto ahí, creen que están haciendo un servicio a Dios y ahí con todas sus fuerzas darían su vida. Bueno, no sé, pero se esfuerzan muchísimo y están dirigiendo a las personas. ¿A dónde las están dirigiendo? Ahí, porque eres evangélico y porque te hacen entre comillas ahí. No te puede pasar esto. Puede pasarte, puede pasarte. Entonces, ¿qué le dice Pablo a Tito? Mira, todo el que veas que no sea así, quita, no le permitas. ¿Te imaginas? Un pastor mujeriego. Yo he conocido pastores mujeriegos. Un pastor que le gustan los jovencitos. Vamos a decir la palabra para que no nos sorprenda. Yo he conocido, sí. Eso es, bueno, podemos decir, no, es que han nacido pero están en la carne. Bueno, de momento es muy raro, ¿verdad? Es muy raro que esto suceda y quieras que no, pues está ahí para... Es un lobo, pero el lobo no sabe que se ha vestido de oveja y para comerse a las ovejas porque tiene que comer. El pastor que se viste de oveja, ¿verdad? O de pastor que no es de Cristo, tiene que comer también. ¿Por qué? Porque tiene que comer de su ego, tiene que comer de su propia. Y sí, hay muchos pastores que no son pastores. El pastor no es el que quiere ser pastor. El pastor es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo he nacido de nuevo, el Espíritu Santo pone en mí el liderazgo de pastorado, de anciano, de obispo, de lo que sea, es el Espíritu Santo el que me va a dar la capacidad. Por esto la predicación no es, mira, pastor, tienes que ser, pero si es que si no está en Cristo no puede ser. No, no le tenemos que quitar de ahí, le tenemos que decir, mira, cuando nazcas, a lo mejor si el Espíritu Santo decide, ¿verdad? Vas a ir de pastor. Ah, pero ¿por qué me has quitado? Porque no eres marido de una sola mujer, no le das al vino. O sea, el control está aquí. ¿Qué sucede? Que los que no están en Cristo no pasan la prueba del algodón. Pueden pasarlo, pueden hacernos creer, pueden, pero no pasan la prueba del algodón. No la pasan. Ahora, ¿cuál es el mayor conflicto hoy en día? Porque en aquella época había una iglesia y esa iglesia, digamos, estaba un poco dirigida por los apóstoles. Ahora los apóstoles desaparecieron y la gente y el enemigo colocó ahí un montón de confusión y ahora hay un montón de iglesias que el pastor es el jefe y que no tiene a nadie. O sea, ¿quién le dice al pastor que no es apto? Aún en las congregaciones que yo he conocido que dependen de una federación, por ejemplo, imaginaros las iglesias de hermanos, independientes. A lo mejor les pueden echar la bronca. ¿Y sabes lo que sucede? Yo estaba en las iglesias cuadrangulares y en las iglesias cuadrangulares había veces que le echaban la charla. Decían, no, esto hermano que estás haciendo, esto no es correcto bajo las normas de nuestra comunidad, bajo las normas de nuestra federación, bajo la norma de nuestra... ¿Y sabes lo que hacían esas personas? Se salían de la cuadrangular y se iban a otras que les permitieran hacer lo que estaban haciendo. Esto es el problema. Entonces necesitamos, número uno, recibir la información de que no porque me han dicho que esto es una iglesia y hay un pastor, ya es una iglesia.
En el estudio de revelación que estamos dando en Zoom, vamos a ver cómo están las iglesias, esas 7 iglesias que escriben las cartas. Y nos vamos a dar algunas que es muy duro. Le dice, sinagoga de Satanás. ¿Qué? Es una iglesia, es una congregación. Están adorando a Cristo, cantando canciones, hablando en lenguas. Y es una sinagoga de Satanás. Esto está pasando en nuestras iglesias. Bueno, nos ha llamado Dios a ser los barrenderos. Vamos limpiando y ojalá todos los que vengan por aquí vayan dándose cuenta. No es para que te vayas de esa iglesia, porque si Dios te ha puesto en esa iglesia, es por algo. Ahora, si Dios te ha puesto en este lado, es por algo. Ya seas pastor, ya seas miembro, ya seas 22 años. Yo estuve en una iglesia y es probable que algún día estén escuchando algunos de esos. Pues no hay problema. Yo, con todo el amor del mundo, y dedico todo el tiempo que sea, aunque sean meses, a ver la palabra y a ver lo que el Espíritu Santo me está revelando y lo que me está revelando en estos sitios. ¿Amén? Entonces, la predicación incorrecta es apuntar a que eres pastor, tienes que ser, tienes que ser, tienes que ser. Mira, si no está en Cristo, no puede ser, por mucho que sea. Este es el problema. Porque el pastor va a llegar a casa y va a decir, madre mía, cómo tengo mi casa. Vamos, todo el mundo aquí a ponerse firme, que me van a llamar la atención. Porque dice la palabra que el pastor tiene que tener la casa sujeta y lo que va a hacer es machacar a su familia. Y su familia, ¿qué va a hacer? Estar aún menos sujeta. Porque está viéndole, si esta gente supiera, todos los que van a esa iglesia, si supieran cómo es este hombre. Así hablan los hijos de los pastores. Las mujeres no, porque dependen de... Pero también. No, esto no se trata de fuerza, no se trata de que yo quiero ser pastor y como quiero ser pastor voy a sujetar a mi familia. No, se trata que el Espíritu Santo te ha puesto como pastor y el Espíritu Santo te va a ayudar para que tu familia esté en orden. ¿Cuál es la primera función de un pastor con su familia? Según algunos, sujetarla para que pueda seguir siendo pastor. No, la primera función con su familia es empezar a pastorear. Si su familia está fuera de Cristo, tendrá que ponerlo. Pero ¿cómo puede acercar a Cristo si Él no está? Si Él no tiene, si Él simplemente le han engañado, le han dicho, y se ha desviado a un lugar donde le han dicho, wow, ahora tú has estudiado esto, ya eres pastor, aquí está esto, vamos a pagarte esto, y tú, mientras que vas sacando los diezmos y tal, vamos aumentando para que al final seas independiente con tu iglesia y tengas tu recurso económico. Hay otros pastores más voluntariosos que trabajan aparte pero es un follón, porque trabajar y llevar a una iglesia, eso es, por eso dice, no, el pastor es digno de su salario. Sí, claro, si eres realmente pastor colocado por el Espíritu Santo, claro que sí. El Espíritu Santo va a traer, porque no te va a dejar, porque eres de Él y Él está colocando. Entonces, la idea es esta, la idea es que si no está en Cristo, no porque hagas una oración estás en Cristo. Este es el mayor problema que hay actualmente en la iglesia evangélica. Se ha predicado, se ha ensamblado una mentira de que yo, porque hago una oración, ya estoy en Cristo, ya estoy salvado. Porque como es por gracia, sí, pero la gracia es, si yo te voy a dar algo, yo tengo que dártelo. Ah, no, es que la palabra de Dios dice lo da, sí. ¿Cómo que sí? O sea, pues entonces se lo da a todos, ¿no? Se lo da a todos, porque como se lo da a todos, cualquiera puede cogerlo. No, perdona. Tú no puedes salvarte, ni aun queriendo la gracia. Sí, tienes que desearla. Para salvarte tienes que desearla. Para salvarte tienes que colocarte en una posición de, ay, no puedo. Y te va a salvar. Es la palabra quien te prepara para salvarte. No es el pastor, no es un evangelista, no es una oración.
No es un montón de cosas dichas en la cabeza. No, es que tú tienes que entender que ya eres salvo, tú eres limpio. ¿Quién lo dice? Lo dice la palabra. Sí, pero la palabra lo dice, pero también dice que es Él el que salva. Ah, entonces Él escoge. Claro, escoge. ¿Y cómo escoge? Bueno, tiene que preparar a la persona para ser escogida. Imagínate que tú vas a buscar otro ejemplito. Se me acaba de ocurrir un ejemplo. Imagínate que tú vas a buscar una chacha, una institutriz, alguien para que cuide a tus hijos, ¿verdad? Y entonces tú pones un anuncio. Se necesita chica para cuidar niños. Y se presentan un montón. ¿Las eliges a todas? No. Tú vas viendo y dices, bueno, en la condición, esta es la que está en esta posición, esta y esta, entre estas. En este caso, Dios no necesita uno, Él va salvando a todos los que se colocan en esa condición. ¿Tú cogerías una chacha que viniera guarra, sucia y... Bueno, pues Dios coge a los que somos guarros, sucios, pero nos hemos dado cuenta de que somos guarros y sucios. No coge a los que, ay, ha pagado por mí, qué bien, y a partir de ahí, en este mismo momento, empieza a creerse que ya es la última Coca-Cola del desierto. No, Dios tiene que preparar a esa persona y la prepara con la palabra. Ay, es que es tan difícil la palabra. Ayer en el curso de revelación había una mujer, ¿verdad? La hermana de María, que se había leído en un mes toda la Biblia. ¡Wow! Yo también más de un mes al principio. Me acuerdo que mis padres me decían, vivían los dos en aquella época, decía, chico, ya, sal de ahí, no estés todo el día, íbamos al campo y yo con la Biblia, íbamos al otro y yo con la Biblia. Y, y es cierto que no me enteré de nada. Pero no te preocupes, no me enteré ahí ni en los 22 años que estuve de pastor, porque para enterarse necesitas ser alcanzado. ¡Ay, cómo me alcanza! Con la palabra. Amén. Entonces, si no es llamado por el Espíritu, esa congregación caerá. Números car. Bueno, no sé, car, no sé qué significa. Entonces, número 2. Ahora es un cristiano, es alguien que tiene a Cristo, es alguien que el Espíritu Santo ha puesto los dones, pero es débil. Todos somos débiles, ¿no? La fortaleza está en él, pero es débil, ¿por qué? Porque todavía su corazón y su mente tiene mucha fuerza, porque todavía su corazón y su mente le aparta, ¿verdad? Porque dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose unos a otros. La facultad, el beneficio de congregarnos es para exhortarnos. Y hay muchos que van a las congregaciones y no se congregan. Van, cantan, escuchan y se van y nadie sabe quién es. De nada le sirve, se cree que está congregándose y no sirve porque lo útil de la congregación es la exhortación. Por eso en nuestros cursos de Zoom yo intento que las personas que vengan no solo escuchen, porque no se trata de enseñar para que tú te escuches y te vas. No, necesitamos, yo como pastor y el resto de equipo, como cada uno en los dones, necesita saber cómo estamos. Necesitamos tener una relación. Ya es frío el tema, porque todavía en una iglesia nos vemos, pero ya es frío el tema de que entres y solo se vea un cuadrito negro con un nombre. Ya es frío el tema como para encima que no participes. Yo sé que a veces las horas, ¿verdad? Y no estoy hablando de eso. Estoy hablando de los que el corazón y la mente todavía les está manteniendo en un lugar apartado. No, yo no. No, porque me van a decir que haga, porque me van a decir que... Pero es necesario, porque necesitamos conocer cómo estás, ¿para qué? Para acompañarte, para poder orar, para poder animarte, para poder exhortarte. Amén. Entonces, congregarse es
participar para que juntos podamos. Claro, el pastor tiene unos dones especiales que les da el Espíritu Santo, y no es que me lo dé, sino que es el Espíritu Santo que está ejerciendo en el pastor esos dones. Y son dones que, primero, predica, segundo, tiene capacidad de enseñar. Porque fíjate que el ministerio, yo lo leo siempre cuando leo los 5 ministerios, pero dice pastores y maestros, es como que están unidos, ¿verdad? Es muy difícil un maestro que no tenga corazón de pastor, aunque los hay, pero normalmente el pastor tiene corazón de enseñar y tiene dones para poder enseñar. ¿Por qué enseñar? Porque al enseñar las personas podemos dirigir. ¿Qué hace un pastor con las ovejas, verdad? Dirigirlas. Y las dirigimos a través de enseñar. Y aquí es muy importante porque fíjate que no se trata de que seas un buen coach, que tengas mucha psicología, que tengas una capacidad lingüística y tal. No, fíjate que el énfasis principal del ministerio del pastor y del maestro tiene que ver con la palabra. Retenedor, el 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Es decir, tiene que retener la palabra. ¿Para qué? Para poder transmitirla. Poder, no es, yo he entendido y ahora voy a aplicar todo esto. No, es un trabajo de retener la palabra y entregarla a las personas. Para que también pueda soltar con sana enseñanza. Amén. Entonces, bueno, puedes decir, Tito está hablando de pastores, no está, a mí no soy útil. Está hablando de ministerio. Y todos los que están en Cristo tienen ministerio. O sea, uno que está, a mí me van a perdonar los que le gusta mucho ese ministerio, pero el ministerio de alabanza no lo encuentro muy útil, ¿verdad? Y eso es uno de los más cotizados de las iglesias, ¿verdad? A mí me gustan otro tipo de ministerios. Por ejemplo, ¿cómo se llama este? El que recibe a las personas en la iglesia, ¿verdad? Y las sienta. ¿Cómo se llama? ¿Diáconos? O no son diáconos. Estos son, bueno, tiene otro nombre. Esto es el don de servir. Dios le pone en el corazón el servicio, ¿verdad? Quiere servir. Es agradable, se fija. Él ha puesto Dios en esa persona, ¿verdad? Un corazón que se fija a ver que viene triste, el que viene solo, el que viene necesitado y se acerca a esa persona y le dice, wow. En nuestro caso, que el Espíritu Santo estará trabajando en esta, digamos, no es una congregación, pero en este ministerio, pues a lo mejor oye, es ahí un tiempo que no está viniendo esta hermanita, ¿qué la estará pasando? ¿Por qué no viene? Ujier, muy bien. Gracias, Diana. ¿Qué estará pasando con esta persona? ¿Por qué no viene? ¿Por qué? Bueno, pues eso es útil, ¿verdad? En el ministerio de servir, esas personas mandan un mensajito, dan una llamada, dan un ánimo. Dios pone a algunos, por ejemplo, el evangelismo, están siempre pendientes. Ahora, el ministerio de evangelismo, por favor, que sea en Cristo, no fuera de Cristo, porque si evangelizas fuera de Cristo, poco vas a poder hacer. Pero el evangelismo es pasión por duplicarse, por tener hijos espirituales. Y a veces, ¿verdad? Tenemos pasión y somos estériles. Señor, soy como Sara y estéril, ¿por qué no me das hijos? ¿Por qué cada vez que hablo, no, por qué no me pones ese que es la obra que tú has preparado de antemano delante de mí, que no dependa de lo que yo diga, sino que es tu obra y que le pueda amar y que le pueda, porque no hay cosa mejor que un hijo espiritual. Bueno, tiene tantos problemas como un hijo físico y también se le quiere, pero es genial tener hijos espirituales. Trae mucho dolor de cabeza, pero trae muchísimas satisfacciones. No hay mucha diferencia con los... Y
son pequeñitos, hay que cuidarlos, hay que aguantarlos, hay que hacer que maduren. Cuando que maduren hay que moverles el piso para que se den cuenta dónde están. Y cuando ya han crecido y son maduros, ¡ah, qué gusto! ¿Verdad? Ser parte de Cristo y estar juntos trabajando. Amén. Ujieres, efectivamente. Diáconos, hay muchos ministerios. Y una cosa es el ministerio y otra cosa es el don que ejerce el ministerio. Por ejemplo, tú dices, pues yo tengo un ministerio de... Uno muy divertido que yo conocía era, había unos jóvenes, creo que son de California, tienen un ministerio de saltar a la comba. Ellos se hicieron expertos en saltar a la comba y van por todos los países haciendo exhibiciones con saltar a la comba. Y bueno, en realidad no es, el ministerio es ese, pero en realidad los don que tienen esos jóvenes son de evangelistas. Porque la idea de saltar a la comba y hacer ese espectáculo es de reunir gente, reunir jóvenes, enseñarles a hacer lo que están haciendo ellos, y mientras que están haciendo todo esto, están hablando de Cristo, ¿verdad? Entonces, una cosa es el ministerio y otra cosa son los dones. El ministerio puede ser muy variado. Yo tengo el ministerio de cocina. Hago pastelitos. Bueno, genial, pero el don seguro que es el de servicio, el de misericordia, el de hospitalidad, el de, yo qué sé, ¿verdad? Y sí, estás ejerciendo todo eso en ese ministerio. ¿Ok? Entonces, no pretendas por tus propias fuerzas hacer lo que no puedes hacer, porque vas a encontrar mucha frustración. El enemigo te va a traer mucho dolor de cabeza. ¿Ok? Ha pasado una mosca y parecía un pájaro. Esta webcam. Así que no se trata de lo que... A ver, voy a ver una cosa. Un segundito, perdonad. Vale, ahí estamos en directo en el Facebook. No sé cuántas personas hay. No tengo ni idea cómo se maneja esto. Ojalá me mande jóvenes para el ministerio y podamos aprender. ¿Ven? Bueno, hasta aquí voy a estar hoy. Voy a parar la grabación.